Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que ya introdujimos en la lección pasada, que es los temas de negociación y management. Estuvimos demostrándole con una gráfica bastante simple pero bastante efectiva cuál es el proceso mediante el cual se llega hacia un entendimiento, se llega hacia una gerencia del proceso de negociación, pero obviamente contemplando todos los pasos necesarios. Nosotros nos quedamos en la última lección en lo que es la trama del conflicto, cómo se desarrolla este conflicto e inicialmente las capacidades de poder y según cada una de ellas, el poder de las personas, el poder de sus diferentes condiciones, cómo afectan a ello el conflicto. Entonces, nosotros introdujimos el concepto del poder, pero es bueno quizás introducirlo de vuelta aquí, insertarlo aquí, porque bueno, nos va a permitir a nosotros entender mejor quizás qué es lo que significa el poder en la negociación, qué es lo que significa el poder en la gerencia y entonces cómo nos puede afectar a nosotros esto de una forma a la otra. Primero de todo, el poder está siempre presente en toda interacción. El poder no es tanto algo que se ejerza, sino es un proceso existente. El poder, se guste o se no, se tiene. Toda situación, pero sobre todo toda persona, tiene un cierto poder relativo hacia otros en base a su legitimidad, en base a su experiencia, en base a la opinión de terceros e información externa. Y entonces el poder simplemente está. Es una realidad con la cual tenemos que tratar como gerentes de nuestras empresas a la hora de hacer un proceso de management, de gerenciamiento de la negociación. El poder no es positivo ni negativo, es neutro. No hay buen poder ni mal poder, hay simplemente poder y cómo se usa. Es dinámico, se puede modificar con los hechos. Uno puede capturar poder, uno puede ganar poder, lograr más poder conforme a su experiencia, conforme a su reputación aumente, conforme a la referencia que tenga externa sobre sí, sea superior, sea más contundente y entonces ese poder puede aumentar. De la misma forma, acciones ilícitas, actitudes despectivas, actitudes quizás que no sean representativas de altas calidades, altas cualidades de lo que la sociedad espera sobre un gerente, pueden también quitarnos efectivamente el poder. Y es por eso que es tan importante que nosotros entendamos de que es un proceso que es dinámico, es muy dinámico y se relaciona mucho a nosotros y a las personas con las cuales estamos tratando. Este poder está en un estado de constante variación y es por eso que nosotros tenemos que estar pendientes de, dentro de los parámetros, dentro de lo posible, qué tanto, si fuese posible cuantificarlo, tiene un poder la otra persona y cómo nos afecta. Es siempre relativo, difícilmente alguien tenga todo el poder. Difícilmente tenga todo el poder, hay gente muy poderosa, hay gente que obviamente es muy poco poderosa, pero eso no quita que no tienen poder. Todos tenemos algún tipo de poder en una negociación. Si no tuviésemos ningún tipo de poder en la negociación no existiría directamente, porque entonces automáticamente existiría una situación de imposición en la cual la parte con la mayor cantidad de poder automáticamente forzaría su interés sobre la contraparte y entonces cualquier tipo de poder que tuviese la contraparte para poder entonces manifestarse en contra de esa actitud, en contra de esa decisión, toma un carácter superfluo, toma un carácter quizás inválido para esa situación porque no ejerce ningún tipo de impacto en la negociación. Entonces, este poder de la misma forma puede ser entonces real o aparente. Para que alguien lo tenga tiene que ser reconocido. Si un dictador es un tipo poderoso, es una persona, una figura poderosa, es simplemente porque esa persona tiene todo el apoyo y todo el reconocimiento de aquellas personas que le están atribuyendo el poder, que le están otorgando el control,
que están otorgando las facultades para ejercer ese proceso dictatorial. Si a un gerente que es una persona que sea una persona absolutista y que sea irreverente y que se maneje con total impunidad, se maneja así simplemente porque esas personas están permitiendo que actúe de esa forma. Obviamente el proceso de liderazgo y el proceso de un dictador son diferentes en la medida de que el líder entiende de que no tiene que manipular a los que le rodean a que lo apoye para obtener presión sobre otros, sino más bien se logra el respeto y es por eso que ese poder tiene una validez y tiene una sostenibilidad quizás mucho mayor. Entonces, esta persona sí, obviamente se le ha otorgado el poder, las partes que dependen de él o ella, y es por eso que es esto que decimos que el poder es relativo. Su ejercicio implica un riesgo porque al momento de tomar una decisión obviamente de utilización de poder, estamos automáticamente afectando no solamente nuestras vidas, sino las vidas de aquellos que están implicados con el problema o el tema que estamos tratando. Lo que esto simplemente significa que tenemos que estar pendientes de que cualquier uso de poder tiene que conllevar una responsabilidad en relativamente igual medida. No se puede actuar asumiendo que nuestras prescripciones, nuestras decisiones no tienen consecuencias, porque el problema va a venir indefectiblemente cuando nosotros nos afecte el impacto de nuestras decisiones sobre nuestras propias vidas o sobre los afectados por no haber tenido un claro entendimiento o por lo menos un humilde acercamiento a entender cuál es el impacto del uso de poder. Solo es efectivo si la otra parte se deja dominar. Mismo ejemplo de la dictadura. Si un dictador no tiene la facultad de ejercer ese poder, entonces un dictador es simplemente una persona con ideas radicales. No va a tener la oportunidad y no va a tener el apoyo para imponer, para impresionar, para determinar las actitudes y las acciones de otras personas. Es simplemente que se le debe reconocer, y esto es más allá del poder físico. Si un presidente, el presidente del país más militarmente desarrollado del mundo, no tiene el apoyo del ejército más desarrollado del mundo, entonces no va a tener la capacidad de manejar toda la maquinaria que se necesita para poder implementar, para poder imponer esa hegemonía sobre el pueblo controlado. Y entonces obviamente tiene que haber una relación de ejercicio y reconocimiento de este dicho poder. Entonces, remitiéndonos a la gráfica anterior, capacidades de poder. Hay un área situacional, porque esto es obviamente la extensión de lo que hablamos del trama del conflicto. Está el área relacional. Entonces, esto nos lleva a que definamos que haya dos áreas de la negociación principal. La dimensión situacional, que nos conlleva a un vínculo funcional, y la dimensión relacional, que nos conlleva a un vínculo personal. ¿Esto qué quiere decir? Primero de todo está la dimensión situacional, o sea, cuál es la situación en la cual se da el conflicto. Aquí hacemos una gráfica que lo ponemos en forma de cruz, entonces lo ponemos en cuatro polos diferentes, cuatro polos opuestos: el poder, la información, el tiempo y el espacio. Esto no implica de que el poder es relativo, es en oposición a la información, no, por lo general el poder va acompañado, o sea que no, esto no es una gráfica de valor, esto es más bien simplemente una gráfica de posicionamiento, que tienen que existir estos cuatro puntos cardinales, por decirlo así. Entonces está el poder, el espacio, la información y el tiempo. Y después está la dimensión relacional, que implica la comunicación, la actitud, las emociones y la percepción de los involucrados. Ahora, superponiendo estos dos, nos damos cuenta que se forma una especie de estrella de puntos que tienen que existir o coexistir en diferente medida, en diferente balance, para que entonces se pueda desarrollar un mejor entendimiento de cómo es la situación que rodea el conflicto.
Intercalado entre esos tipos, esos puntos, la percepción, espacio, actitud, información, emociones, tiempo, comunicación y poder, existe la cultura, los intereses y el conflicto en sí, que van a estar siendo condicionados por este tipo de situaciones, espaciales. Entonces, en la trama del conflicto hemos visto el área situacional, el área relacional y las acciones para potenciar y administrar las fuentes de poder identificadas, que es lo que vamos a ver ahora. Una vez que conocemos toda esta información, que tenemos un vasto o por lo menos adecuado entendimiento de las condiciones espaciales y las condiciones de información que nos llevan al conflicto, ahí el punto siguiente es cómo reaccionamos. ¿Cuál es el punto en el cual nosotros pasamos de la captación de información hacia la estrategia? Y este es el punto. En la estrategia que tiene que contemplar la fuerza y el escape, cómo se hay que hacer un escape en caso de tener que hacerlo, lateral hacia adelante, a la fuerza hacia atrás, o sea, simplemente retirando la acción negociadora, y la crianza. Entonces, la fuerza. La fuerza como un concepto absoluto implica una acción unilateral sin participación de la otra parte. El escape implica el escape lateral, el desplazamiento del foco del conflicto, simplemente escaparse, salirse, hacia atrás, ocultamiento, negación, huida, y hacia adelante, que es una acción activa hacia el otro objetivo, que es obviamente superior, ¿no? Esto es utilizando la fuerza. Y después finalmente la crianza implica la creación de un clima empático de cooperación e interacción. Esto es obviamente la situación ideal en la cual se va a dar el conflicto porque implica de que va a haber una mayor comunicación hacia una interacción más constructiva. Entonces, ahí tenemos que entonces llevar a cabo la evaluación de la estrategia. ¿Con qué intensidad nos movemos? ¿Cuáles serán las consecuencias de nuestros movimientos? Si son reversibles o no. Nosotros, obviamente, por transición lógica, sabemos de que el tiempo no es irreversible. Sabemos de que nosotros no podemos llevar a cabo una acción y de la cual nosotros nos podamos arrepentir después. Pero sí hay ciertas situaciones, ciertas acciones que nos permiten reevaluar nuestra postura y nos permiten retractarnos en caso de que el efecto deseado no haya sido alcanzado. Estas son instancias muy puntuales, nunca es una reversibilidad absoluta porque no se puede echar hacia atrás el tiempo, no se puede desdecir lo que se hizo, deshacer lo que se hizo, pero se puede hacer enmiendas y se pueden tomar acciones de contención, hay planes de contingencia obviamente, que nos dan un cierto marco de reversibilidad del proceso, por más que no tenemos que caer en la ilusión de que es una reversión total, es una reversión absoluta porque nunca es el caso. Existe el desenlace previsto porque obviamente tenemos que poder anticipar cómo se va a desarrollar la acción. Existe la acción y la reacción, obviamente una acción nuestra, acción-reacción de la contraparte, y los riesgos de que el conflicto efectivamente, en vez de que se solucione o se encauce hacia una forma que sea colaborativa, pueda escalarse y entonces requiera de medidas quizás un poco más drásticas, de medidas más extremas para poder llegar a un planteamiento que sea comprensivo. Finalmente existe la combinación de elección, de los medios, del target, o sea, cuál es lo que se quiere alcanzar, y las alianzas que forjamos. Como dijimos anteriormente, no vamos a estar trabajando solos, van a haber partes de que van a verse afectadas o interesados directamente en el conflicto en sí, en la solución que se esté procurando, y estas personas, estas entidades, estos individuos nos van a estar fungiendo de alianzas, nos van a estar beneficiando a nosotros y otorgándonos quizás una medida adicional de poder, solamente porque esto nos ayuda a ayudarlos a ellos en conseguir el logro, el acometido, el fin buscado, ¿no?
Ahí pasamos al plan de la negociación. Como gerentes tenemos que entender de que se tiene que llevar a cabo un plan de que tenga un resultado medible, con costos relativamente controlables, con las pérdidas que sean inferiores obviamente a la inversión que se está realizando dentro de un planteamiento temporal específico. Tenemos entonces la definición del SOPA que nosotros le habíamos hablado anteriormente. Tenemos puntos de resistencia. ¿Cuáles van a ser los puntos donde nosotros podemos anticipar de que van a haber objeciones y podemos entonces así plantearlas y determinar soluciones de antemano? Tenemos opciones para agrandar el SOPA, que es obviamente, como yo comenté, la zona en punto de acuerdo. Tenemos una generación de propuestas, obviamente tenemos que hacer un proceso de brainstorming en el cual todos estamos involucrados en la gestación de nuevas ideas. Tenemos la elección de procedimientos para dimitir el diferencias o legitimar acuerdos. Obviamente, dimitir diferencias en los efectos de poder encauzar o poder canalizar o poder directamente obviar ciertas diferencias y poder enfocarnos en los puntos fuertes, los puntos en común que nos unen y nos separan. Desarrollamos el equipo negociador en ese momento porque utilizamos los indicadores de gestión. Negociamos la regla del juego. Antes de jugar, antes de negociar, es importante que inclusive contemplemos la necesidad de que se establezcan reglas del juego. Reglas que a veces son culturalmente determinadas, obviamente en ciertas culturas, cierto tipo de comportamiento en la negociación no son admisibles, por lo cual podemos anticipar de antemano que no se va a dar ciertas situaciones. Aún así, en otras culturas donde no son tan claras las reglas de la negociación o donde la negociación como un arte, como un proceso, está en constante evaluación, tenemos que entonces asumir de que no existen visiones paralelas en lo que son las reglas y no podemos asumir de que la contraparte se va a comportar de la forma que nosotros estimamos que debería ser. Y es por eso que entonces, más que crear un proceso, o mejor dicho, fundamentarnos en un proceso implícito, no manifiesto, un proceso cultural que es quizás un poco turbio, un poco claro, a veces es bueno establecer reglas del juego que sean, o mejor dicho, que no sean ofensivas, pero que al mismo tiempo que le otorguen a ambas partes suficientes herramientas como para que entonces pueda haber parámetros de acción que regulen la interacción. Piensen en términos de la Convención de Ginebra. Nosotros hoy en día sabemos de que la Convención de Ginebra debería estar afectando positivamente cualquier interacción bélica porque de antemano se diseñó una serie de acuerdos a la cual suscribieron la mayor parte de los países del mundo que acordaban, independientemente de la cultura o de las perspectivas bélicas de cada uno, acordaban de antemano de que había ciertos comportamientos que eran inadmisibles, como por ejemplo la tortura, como por ejemplo el trato agresivo y violento, como por ejemplo cualquier tipo de maltrato a prisioneros. Simplemente son ejemplos que les estoy dando para que vean de que en la negociación, aún en la planificación de la negociación, es absolutamente vital que nosotros tengamos reglas y que sepamos ambas partes qué es lo que tienen que hacer para que sean de mutuo beneficio. Planificación y diseño de la mesa de negociación. Esto puede ser un concepto quizás un poco lúdico, pero también es importante que nosotros entendamos cómo es el contexto, el espacio en el cual se va a llevar a cabo la negociación. Cuando estamos gerenciando un proceso de negociación, nosotros tenemos que planificar la mesa de negociación, planificar el equipo, o sea, el factor humano, y el espacio también. ¿Dónde se va a llevar a cabo la negociación? ¿Cuál va a ser el contexto? ¿Va a ser un contexto neutral? ¿Va a ser un contexto propicio para la negociación? ¿Cómo van a ser las distancias entre las partes? ¿Qué tipo de elementos externos, intérpretes, apoyo adicional, mediadores? Bueno, ese tipo de consideraciones se tienen que diseñar. Usted como gente tiene que diseñar porque su equipo
de especialistas, va a poder maximizar sus capacidades, sus habilidades dentro de este contexto. Y después está el objetivo táctico. ¿Qué es aquello que estamos persiguiendo? Una vez que hemos considerado todos estos puntos, una vez que hemos evaluado cada uno de estos factores, como los indicadores de gestión, como el equipo negociador que se está utilizando, la generación de propuestas, el área de determinación del SOPA, tenemos que determinar cuál es el objetivo táctico que estamos buscando, cuál es el punto clave que nos va a permitir nosotros enfocar todos nuestros esfuerzos en. Entonces, ¿qué pasa si entonces llegamos al proceso que se está dando en la negociación y entonces hemos llegado a un punto de intercambio de información y estamos en el punto de acuerdo o no acuerdo? Ahí dividimos obviamente la negociación. Aquí sí podemos utilizar los conceptos absolutistas. Aquí no se está medio embarazado. Aquí o hay un acuerdo o no hay un acuerdo. Es un sí o un no, es blanco o negro. Es muy simple. Pero lo que no es claro siempre, lo que no siempre está en estado clasificable, estado desglosable, es cuál es el impacto del acuerdo o no. Ahora, ¿qué pasa? El acuerdo, asumamos de que se dé. ¿Es realista? ¿Es un acuerdo que ambas partes lo sientan asimilable a sus equipos? ¿Es concreto? ¿Es un concepto que es político y diplomático y abstracto y confunde, o es concreto? ¿Es específico? ¿Es directo? Delimita cuáles son las responsabilidades de cada una de las partes y establece cuál va a ser la línea de acción a posteriori. Eso es obviamente otro factor. ¿Es medible o observable? ¿Es cuantificable? Si nosotros buscamos, como le dijimos anteriormente en la otra clase, que nosotros se dé un proceso de seguimiento, nosotros tenemos que entonces determinar de antemano cómo va a ser ese proceso de seguimiento y cómo se va a determinar de que efectivamente el seguimiento se le está dando, de que cada una de las partes estén cumpliendo con su parte del compromiso. Lamentablemente hay situaciones en las cuales no es cuantificable el compromiso y entonces las partes pueden acotar o pueden abogar o pueden simplemente manifestar de que están cumpliendo con su responsabilidad, de que están cumpliendo efectivamente con lo acometido, con lo acordado, pero la contraparte no lo percibe así. Entonces, cuando usted esté buscando una negociación, cuando usted esté buscando un acuerdo, es esencial de que ese acuerdo tenga medidas, tenga puntos, elementos verificables independientemente inclusive, de que usted pueda efectivamente demostrar, más allá de la duda, de forma directa y cuantificable, de que se está llevando a cabo el acuerdo y los compromisos están cumpliendo o no. Eso va a ser el ejemplo y la medida de una negociación bien llevada a cabo. Entonces, ¿el acuerdo es valioso para las partes? Eso es obviamente otra de las consideraciones que son importantes. ¿Es concreto? ¿Es indicadores, presenta indicadores suficientes como para poder hacerlo medible? ¿Hay responsables suficientes como para poder apoyar el proceso, el seguimiento, la continuidad del acuerdo? ¿Hay un plan de contingencia? Porque nosotros hemos hablado del MAN. Hemos hablado de la mejor alternativa al acuerdo no llegado. Pero cuando nosotros tenemos un acuerdo que se da y sin embargo hay factores externos que a veces no podemos medir, no podemos controlar, que hacen o nos fuerzan a que ese acuerdo no sea ejecutable, aún con buena voluntad, aún con buena disposición, es importante, aún dentro del marco del acuerdo, tener plan de contingencia para que entonces exista una actitud, una continuidad de los beneficios. Pero también está el no acuerdo, también está la posibilidad de que entonces no se llegue a un punto de balance, el MAN sea la solución única para ambas partes
indeseable por cómo pueda llegar a ser, pero sin embargo el acuerdo no se dio en la negociación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando existen trabas del acuerdo, en el contexto, en el área situacional, en el área relacional, hay un detonante al no acuerdo, hay que identificarlo. Si usted sabe o está pendiente de cuál fue el detonante del no acuerdo, cuál fue el punto de quiebre, es entonces prudente tener conciencia de cuáles son los elementos de ese detonante. Quizás es posible inclusive atender al detonante y entonces de esa forma, dentro de un proceso que quizás sea frágil, no permitir de que pase al no acuerdo. O sea, solidificar el proceso eliminando los detonantes. ¿Es reversible o no? Bueno, nosotros hablamos de que en muchos casos no es reversible el proceso no acuerdo, pero quizás justamente si nosotros logramos hacer lo que el punto anterior estipula, que es identificar los detonantes, identificar las variables que causan el quiebre, entonces hay veces, hay situaciones en las cuales el no acuerdo, o mejor dicho, el explícito no acuerdo, se vuelve un proceso reversible. Esto no quiere decir una situación en la cual no existe un acuerdo todavía, es una situación en la cual automáticamente el hecho de que no se haya llegado a un acuerdo, el detonante, el punto de quiebre, ya estableció un paréntesis, estableció una situación en la cual ambas partes entienden de que no hay un acuerdo. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que contemplar si es reversible o no. Ahora, ¿por qué es reversible o por qué no es reversible? Hay elementos que están enraizados en la cultura, hay elementos, obviamente, del conflicto que están tan condicionados, o mejor dicho, nosotros estamos tan condicionados a ellos que esto nos evita de ir más allá de ellos, de que estos elementos son incondicionalmente detonantes. Al no acuerdo, automáticamente se llega a ellos. Y esto también tenemos que saberlo cuando el no acuerdo se está dando. ¿Por qué no es reversible el proceso? ¿Qué tipo de proceso se está dando para que no sea reversible? ¿Cuál es el impacto del detonante? ¿Cuáles son las causas del detonante? ¿Y qué tipo de efecto tiene en el hecho de que no sea un acuerdo? Porque si nosotros contenemos este proceso de pérdida, pero al mismo tiempo entendemos de que no se va a llevar a cabo nunca, entonces ahí automáticamente somos conscientes de que no tiene ningún tipo de sentido buscar la solución a menos que tengamos el apoyo de terceros que sean mucho más poderosos que nosotros, que sean mucho más, que tengan mucho más capacidad y que tengan mucho más herramientas para poder atender a esos detonantes que para nosotros son demasiado fuertes, de que para nosotros son demasiado limitados, o limitantes más bien. Y después, ¿qué podría cambiar? Una vez que hemos estimado todos los efectos, bueno, ¿se puede hacer algo diferente o no? ¿Podemos nosotros utilizar algún tipo de apoyo en nuestras herramientas para cambiar los elementos y de esa forma recanalizar el acuerdo o no acuerdo? Finalmente, de este proceso tenemos los indicadores. Y los indicadores son los cuantificables, los puntos de referencia que nos van a ayudar a nosotros a entender si es que efectivamente se está cumpliendo o se está alcanzando el beneficio que estábamos buscando. Si a la hora de llegar a un acuerdo, cuando se pasó a la ejecución del acuerdo, cuando se pasó a la parte del compromiso, si es que ambos están entonces cumpliendo o no. Los indicadores obviamente es el punto objetivo, es el punto que es independiente de ambos nosotros. Tenemos a los responsables, obviamente la gente que se ha comprometido a cumplir con un rol o no. Tenemos zonas abiertas de la negociación. Esto simplemente quiere decir que hay zonas en las cuales quizás es necesario darle atención, darle cierre, darle un seguimiento para que no queden pendientes. Tenemos el seguimiento del no acuerdo. Bueno, aquí es justamente donde recabamos información sobre qué es lo que salió mal o qué es lo que permitió que el detonante estuviese en ese lugar y entonces conocer los
contextos, conocer los factores que lo afectan. Tenemos los medios o fines, tenemos el equipo y tenemos finalmente el apuntalamiento, que es obviamente el punto determinante. Para terminar, tenemos pautas de preparación. A la hora de tener las pautas de preparación, primero de todo tenemos que definir y clasificar el conflicto. Tenemos nosotros que entender y manejar los tiempos en los cuales se dio este conflicto. Tenemos que definir los temas a negociar y los temas a evitar. Tenemos que calificar y valorar los intereses. Tenemos que decidir si ir solo o acompañado a la hora de llevar a cabo este proceso. Tenemos que recoger información. Tenemos que obviamente capacitarnos, pero sobre todo entender de que es un proceso que requiere una atención particular, dedicada, y tenemos que actuar de forma acorde. Tenemos que decidir si ir solos o acompañados. Cuando nosotros hablamos de gerenciar el proceso, estamos diciendo de que nosotros tenemos que delegar en las partes que están dispuestas a continuar con nuestra visión, con nuestra labor, para que se ejercite esta labor, este trabajo. Tenemos que recoger información. Tenemos que conocer al otro, analizando el interlocutor. Tenemos que identificar motivaciones e intereses. Tenemos que evaluar la propia posición. Ante todo tenemos que conocernos a nosotros para poder entonces llegar a un punto en el cual nosotros estamos pendientes si es que nuestra posición y nuestra proposición es viable o no. A veces es cuestión de simplemente un análisis de fondo para darnos cuenta que nuestra propia postura no es una postura que es constructiva, que es conductiva hacia una solución. Tenemos que identificar motivaciones e intereses, tenemos que enumerar las preguntas. Hay 5 preguntas básicas, pero definitivamente hay muchas más que se pueden realizar en relación al contexto, a los personajes, a las personas involucradas, el carácter y la importancia de esas personas en ese involucramiento, qué tipo de intereses tienen actitudes que sean interesadas, que puedan ser unas barreras para nosotros o no. Tenemos que decir apertura, quién y cómo. Tenemos que fijarse metas para evaluar el encuentro. Tenemos que ensayar y revisar el plan de acción, decidir dónde y cuándo negociar y contemplar contingencias, que es el plan B, y obviamente tenemos que documentar. Entonces, de todo esto, esta es la segunda lección que nosotros cubrimos en el tema de management, o sea, gerenciamiento de la negociación. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que dictaminar como un punto focal de apoyo para nosotros poder entonces proceder? Primero de todo, cada negociación es un hecho único y particular. Nosotros, como si fuese una necesidad repetirlo, como si fuese imperativo esclarecer esto, esta negociación es como el carácter humano. Nosotros gerenciamos personas básicamente de la misma forma que deberíamos gerenciar las negociaciones. Y es más, nuestra actitud hacia la negociación, hacia la gerencia de personas, va a definitivamente afectar nuestra actitud hacia la gerencia de negociaciones. Obviamente nosotros tenemos que entender de que si cada persona es diferente, cada negociación también. Porque aunque las personas sean las mismas en la negociación, el tipo de poder que dijimos que es un concepto que es fluctuante, es un concepto que no es un proceso fijo y que cada persona, cada entidad logra o capta mayor poder según la situación temporal en la que se encuentra, nosotros tenemos de que estimar de que esta individualidad de la negociación requiere atención individual. Nunca podemos asumir de que los factores de que son constantes en otras situaciones, o mejor dicho, que hay ciertos factores de que se han sido tal cual en otras situaciones, van a ser constantes en la situación presente. Una negociación bien gerenciada, bien llevada, implica que nosotros tenemos que reevaluar cada una de las partes. Y me refiero de vuelta al poder, a las personas, al problema, al acuerdo, a la actitud, a los intereses, a los involucrados. Tenemos que nosotros evaluar cada uno de ellos
para nosotros poder entonces hacer un compendio de información que nos permita actuar de la forma más informada y más certera posible. No podemos darnos el lujo de asumir ningún tipo de constante, porque no hay nada más frustrante de que la actitud que nos permite a nosotros descansar en lo que pensamos que son constantes, hacer un proceso evaluativo, informativo sobre las nuevas variables, y entonces que la negociación erre, que la negociación falle en aquellos puntos que nosotros asumíamos o dábamos por hecho, como por ejemplo las personas, nuestro propio equipo. Asumir de que ciertas personas dentro de nuestro equipo se califican como X o Y personalidad, de que van a reaccionar exactamente igual en condiciones similares. No podemos tomar ese paso a asumir de que eso va a ser así, porque entonces la sorpresa va a venir cuando la presión externa o condiciones que no hemos sabido deliberar, que no hemos sabido anticipar, nos van a forzar a pensar en términos que quizás estemos comprometiendo la negociación en sí. Así que esto es importante hacer énfasis en este momento. Cuando usted esté gerenciando una negociación, cuando usted esté armando su equipo, cuando usted esté contemplando sus fuerzas y debilidades, es importante que sea altamente sensible a las variantes que externamente condicionan o redireccionan o determinan cómo su gente y cómo sus herramientas van a reaccionar. Relacionado a eso, los escenarios son cambiantes y dinámicos. El tiempo nunca es el mismo. Las condiciones físicas serán relativamente similares, pero el tiempo nunca es el mismo. El tiempo corre, las situaciones cambian de forma lineal, nunca estamos muy seguros en qué dirección es esa, pregúntenle a Einstein para eso, pero el hecho es de que rara vez se va a perder el dinamismo de las situaciones temporales externas de que nos afectan y nos limitan o nos ayudan en el proceso de determinación de la negociación. Entonces, este dinamismo es un proceso que a ustedes les va a ayudar muchísimo. Aferrarse a una serie de condiciones, a una cierta realidad, es lo más contraproducente que cualquier proceso de gerenciamiento. No gerenciamiento de negociación solo. Cualquier proceso de gerenciamiento tiene que hacer el aferrarse como una acción positiva. Es más, probablemente hay pocas cosas que sean tan contraproducentes, tan negativas, como el carácter o la actitud acérrima de buscar un status quo. Justamente, buscando la fluidez y utilizando la fluidez de condiciones es lo que nos va a permitir a nosotros utilizar el dinamismo en nuestro favor. Y si nosotros somos la parte que está justamente identificando el dinamismo, identificando las oportunidades nuevas generadas y actuamos de forma acorde, automáticamente nos estamos otorgando, nos estamos beneficiando o nos estamos adjudicando otra cantidad de poder y otro beneficio sobre la contraparte. Nunca nadie tiene todo el poder. Aun cuando pensamos de que estamos compitiendo contra partes más poderosas, siempre tenemos algún tipo de ventaja comparativa. Este mensaje, esta perspectiva, va sobre todo dirigido hacia las mujeres negociadoras. Y aquí es un excelente momento para hablar sobre las mujeres gerentes de procesos de negociación. El hecho es de que cuando estamos utilizando las gráficas y utilizando los números, los indicadores, de que efectivamente nos demuestran de que en contextos de competencia, en contextos de fuerza, estadísticamente las mujeres llevan las de perder, esto no debería ser un factor de que a ustedes, mujeres gerentes de procesos gerenciados de negociación, que eres un factor que la desmotive. En todo caso, el gran gerente, el gran líder, es aquel que en los ojos de la adversidad
usted mujer gerente, si en los ojos de la adversidad, aún en pleno reconocimiento del poder de la contraparte, tiene la habilidad de identificar su propio poder y utilizarlo para condicionar, para lograr una ventaja comparativa, para inclusive dominar, para manipular la negociación, entonces el poder se revierte muy fácilmente. El poder no es un concepto absoluto y total. Nadie tiene todo el poder y nadie lo mantiene siempre el poder. O sea, los dictadores caen, los imperios se derrumban, el poder se transfiere, el poder es un intangible que siempre existe, no en cantidades absolutas, pero siempre es fácil nosotros, después de un análisis de fondo de nuestras capacidades, identificar en cuáles puntos podemos competir. Y aquí es donde la actitud de las mujeres gerentes es determinante. La actitud tiene que ser una actitud constructiva, asumiendo de que el poder, no en un concepto absoluto, puede ser extraíble de la otra parte a través de procesos como, por ejemplo, la manipulación, la decepción. Hay muchas herramientas, no vamos a entrar a fondo en estas, pero bueno, sabiendo de que el que quiere puede, a grosso modo diciéndolo. Formular y reformular las estrategias a la luz de los cambios en los hechos y el escenario del conflicto. Relativo a lo que decíamos recién, no solamente es importante estar pendiente de que el conflicto existe, no solamente es importante estar pendiente de que existe esta tensión y de que el conflicto es dinámico, es tan importante como comprender el dinamismo del conflicto, tener la habilidad de reformular nuestras estrategias constantemente y poder gerenciar y redistribuir nuestros recursos de tal manera de que tengamos siempre la ventaja comparativa. Un ejemplo muy específico. Nosotros hemos descrito diferentes tipos de personalidades en el proceso de la negociación. Están los negociadores, los amistosos, están los que son directamente los burócratas, pero bueno, cada uno, cada parte de su equipo va a jugar un rol distinto. No piense por un momento, usted gerente, que mantener el mismo equipo es siempre beneficioso. La constancia en el equipo de negociación es muy positivo porque permite que haya una fluidez, que se construyan las relaciones, de que se mantenga una cierta unanimidad en los trabajos y de que el equipo, los miembros de su equipo, lleguen a encajar mutuamente para encontrar la mejor forma de trabajar. Sin embargo, hay un enorme beneficio a el trabajar con personas de distinta capacidad en diferentes tiempos. Piense en el director técnico de fútbol. A veces en un equipo de fútbol, en un partido de fútbol, es vital hacer cambios a último momento. Esto no significa de que usted le esté quitando fuerza al equipo porque le está quitando la capacidad de trabajar juntos y trabajando juntos por el proceso. Esto significa de que usted en diferentes momentos, en diferentes tiempos, va a tener que hacer cambios. Pensando como un director técnico, le va a ayudar muchísimo a la hora de manejar el dinamismo de procesos de conflicto. Si usted logra entonces de que cada uno de sus empleados, cada uno de los miembros de su equipo, tengan la capacidad de adaptarse a los nuevos jugadores para que cuando se den esos cambios no irrumpa, no cree una desestabilización del proceso de construcción del equipo, entonces usted tiene un buen equipo. Y probablemente lo que termine pasando es que le va a beneficiar muchísimo más a usted el tener esa flexibilidad con los jugadores. Pero eso no solamente es con los jugadores, es con la estrategia, con la información, con las perspectivas, con la construcción local, con el equipo técnico de apoyo, con los materiales, inclusive con la gente que usted utiliza de apoyo externo. Hay diferentes tipos de personas que están interesadas en trabajar con usted o en el efecto de la negociación. Hay personas que van a salir beneficiadas
y o afectadas por el proceso de negociación. Pero no quiere decir de que usted tenga que permitir el acceso a estos beneficiados o afectados en todo momento o en toda condición, simplemente porque son personas de que primariamente se ven afectados o que se ven beneficiados. Lo que esto significa simplemente de que a veces el proceso de gerenciamiento implica de que usted tiene que a veces cerrarle la puerta a partes de que no tienen el apoyo o no le están dando el apoyo que usted necesita, y por otro lado, a dar la bienvenida a las partes, el apoyo externo que le pueda a usted dotar de herramientas que vayan a ayudarle a construir una estrategia adaptada a este cambio. Entonces, usted como gerente del proceso a veces tiene que tomar decisiones en una negociación que impliquen el manejo de partes, de apoyo, de equipo que sean de cambio, que se adapten al cambio. Porque como le dije anteriormente, el evitar ese cambio, el frenar ese cambio, o el peor todavía, asumir el cambio, no se va a dar porque usted no está dispuesto a cambiar, porque usted ha adoptado una posición de intransigencia. Esto lo puede condicionar de tal manera que usted ese cambio, en vez de darle un poder, se lo quita automáticamente, y todos sus esfuerzos de investigación, todos sus esfuerzos de recopilación de información resultan inútiles, están inválidos y pierden efectividad, pierden injerencia. Ahora, adelantarse a los movimientos de la otra parte. No sé si recuerdan cuando nosotros empezamos el curso, estuvimos mucho hablando de Sun Tzu en el arte de la guerra. Es tremendamente difícil poder anticipar los movimientos de un opositor el cual usted no conoce. La conclusión lógica es, conociendo usted la contraparte, conociendo cómo piensan, haciendo procesos de inteligencia, espionaje si se quiere, si es necesario, nosotros entonces como gerentes vamos a poder anticipar o por lo menos poder predeterminar qué tipo de acciones puede estar tomando la contraparte. Un caso muy interesante. Ustedes probablemente conocen un juego legendario de ajedrez que se ha dado en varias ocasiones, computadora versus hombre. El juego más importante de computadoras de este tipo ha sido entre Gary Kasparov y una computadora que se llama Deep Blue de IBM. Interesantemente, IBM tenía todo un equipo de técnicos cuyo rol era ingresarle a la máquina información sobre el tipo de jugadas que eran naturales, que eran predeterminables de parte de Kasparov. Un ser humano tiene mucho más dificultad de registrar todas las posibles decisiones que vaya a tomar un estratega opositor. Pero obviamente estos técnicos se sirvieron de la computadora más poderosa del mundo para alimentarle información para que estudiase todas las diferentes variables y estimase cuáles eran aquellas de que tenían la mayor probabilidad de ocurrir. Y así es como eventualmente la computadora terminó ganándole al ajedrecista más importante del mundo. Un equipo, una computadora, un programa digital, chips y teclados, terminó ganándole al ajedrecista más creativo, más estratégico del mundo, única y exclusivamente no por inventiva ni creatividad, sino en base a estimaciones, en base a predicciones numéricas, en base a proyecciones por la información que se tenía. No pretendemos de que usted sea un Deep Blue, no pretendemos de que usted tenga un Deep Blue para ingresarle todas las diferentes variables opositor. Es probablemente tan costoso que ningún tipo de negociación en la cual usted tenga que entrar le implique ese tipo de inversión, pero es un concepto que hay que mantener. Bases de datos. Bases de datos que le permitan registrar movimientos, que le permitan registrar información, que le permitan a ustedes poder establecer las probabilidades de comportamientos que vayan a llevar a cabo sus opositores.
Esto es obviamente una responsabilidad que se tiene como gerente, porque de la forma que usted tiene que gerenciar gente, gerenciar actitudes y gerenciar responsabilidades y diferentes capacidades de personas, usted también tiene que gerenciar información. Es lo que se llama data warehousing, data mining. En la publicidad existe, en todo entorno de negocios existe, y el hecho de usted, o sea, la probabilidad o la posibilidad, la oportunidad que usted va a tener de hacer proyecciones se va a basar muy determinantemente en su capacidad de registrar información, analizarla y establecer probabilidades. ¿Cuál es el siguiente punto? Sea cual sea su estrategia elegida, cuidar el cómo. De vuelta les repito, el fin justifica los medios en muchas situaciones, pero cuando estamos gerenciando a seres humanos, los medios pueden ser hasta más importantes que el fin. Usted, en el afán de resolver un conflicto o eliminar un conflicto o de proceder en una negociación, usted puede poner a sus preciadísimos empleados, a su preciadísima información en un punto frágil, en un punto abusado, en el cual usted está abusando de estas capacidades y entonces usted está creando un mal superior a largo plazo que el bien que estaba logrando cuando en la negociación usted mal usó o cuando usted quizás no tuvo el cuidado de los métodos que utilizaba para llevar a cabo la negociación de forma exitosa. El gerenciamiento de la negociación se trata mucho de tacto y mucho de cuidado en los procesos. Es como el gerenciamiento de cualquier otra actividad empresarial, pero en la negociación más importante todavía, porque bueno, negociación a los efectos de una extensión de negocios. Usted tiene que manejar la negociación para obtener negocios. Y si la negociación no da el fruto deseado, los negocios no ingresan, usted no está cumpliendo con su rol. El gerenciamiento de la negociación es probablemente el proceso que más exige un gerenciamiento adecuado en los procesos. No solamente en el fin buscado, no solamente en los resultados. Y es por eso que es tan absolutamente integral que usted conceptualice esto. Y finalmente, si se destruye la confianza o la credibilidad entre las partes, el campo de maniobra será acotado para adoptar, reformular y combinar estrategias. Quiero repetir esto porque creo que es importante que ustedes lo recuerden y ustedes lo registren. El destruir la confianza o la credibilidad entre las partes automáticamente va a significar de que el espacio de acción va a ser muy inferior. Entonces, no se va a poder adoptar, reformular y combinar estrategias. ¿Qué significa esto? Cuando usted está gerenciando un proceso de negociación, la confianza, y de vuelta me remito al tema anterior, la confianza que se gesta entre las partes, el respeto entre las partes, es lo que va a abrir un espacio de acción. Cuando una fundación o cuando una organización de derechos humanos trabaja en el proceso de lobbying, trabaja en el proceso de la diplomacia para crear conciencia de situaciones de violaciones de derechos humanos, de situaciones de injusticia social, lo que efectivamente está haciendo es generando confianza y utilizando honestidad para generar confianza en que estos procesos son necesarios, que es necesario que se abra en cualquier sociedad un espacio para la sociedad civil para que entonces haya una interacción más constructiva entre, imagínense, el gobierno y la ciudadanía. Entonces, cualquier tipo de gestión que cierre este espacio para la sociedad civil, que cierre este espacio para la interacción, para la resolución del conflicto, automáticamente va a significar
que el espacio en el cual pueden caber los recursos, o sea, visualicen un túnel de comunicación. La comunicación está directamente condicionada por la presión que ejerce la confianza y la honestidad. El hecho de que no exista confianza y honestidad puede automáticamente ofrecerle a una situación tensión y puede que se cierre la ventana de oportunidad, lo que quiere decir de que las herramientas que usted pueda utilizar para llegar a un entendimiento, para llegar a un acuerdo, van a ser muy acotadas, van a ser mucho más reducidas, inferiores inclusive en calidad, y pueden literalmente comprometer no solamente su relación con la otra parte, sino inclusive pueden comprometer su relación con su propio equipo, pueden comprometer su poder sobre el proceso de gerenciamiento en general. Y es por eso que están de vuelta, les repetimos, ustedes tienen que ser muy conscientes de cómo están haciendo estos procesos de negociación, qué tipo de actitudes están teniendo, cuáles son sus condicionamientos culturales. Por ejemplo, en la lección pasada hablábamos sobre lo que es el rol de la mujer en la mesa de negociación. ¿Qué es esto a la hora de una negociación? ¿Por qué hablábamos de la dicotomía, la oposición de perspectivas, cuando por un lado decimos de que las mujeres tendrían que tener un rol mayor, o mejor dicho, no tienen un rol preponderante, y sin embargo la metodología que se está buscando hoy en día es una metodología que busca la conciliación, que busca la relación, el estrechamiento, que busca algún tipo de tratado de largo plazo. Son perspectivas intrínsecamente o de asignación femenina. Este tipo de información usted tiene que manejarla como gerente. No le estoy diciendo de que opte por tener mujeres negociadoras, ni le estoy diciendo que no lo haga. Estoy diciendo que sea pendiente y sea consciente de que si usted no mantiene un cuidado muy particular sobre este tipo de procesos, el estrechamiento que se puede causar en la negociación puede ser un mal muy superior al bien que se está tratando de lograr ahora de llevarla a cabo. Espero que hayan disfrutado de este proceso, espero que hayan captado la importancia del gerenciamiento de la negociación. Vamos a continuar con otras lecciones, pero creo que es importante que aquí realmente tomen nota de los puntos que hemos presentado, porque a ustedes les va a ayudar mucho a la hora de gerenciar negociaciones a tener mucho éxito, a tener reacciones muy positivas y sobre todo muy duraderas. Así que nos vemos en la próxima lección. Gracias.